yo quiero compartirles un mensaje muy sencillo y hay algo que siempre me inquieta, que es cuántas cosas sabemos, hemos aprendido a lo largo de los años y las desconocemos. Hay algo que me ha marcado mucho de la historia bíblica, que es la historia de Job, que él decía que de oídas lo había oído, pero en ese momento, luego de una disertación de Dios, hablándole a Job y a sus amigos, ahí fue cuando todo lo teórico que tenía tomó forma. Y eso es un patrón que nos pasa a todos nosotros. Nosotros sabemos mucho. Estamos en condiciones, en muchos casos, de enseñar, de instruir, de guiar, pero cuántas cosas de las que sabemos o de las que repetimos, necesitamos tener nuevamente luz. ¿Sabe lo que es la revelación? El término revelación es sacar a la luz algo escondido. Y eso es lo que buscamos en su palabra, aquello que vemos, pero hay algo detrás, hay algo escondido detrás. Y ese escondido detrás es lo que queremos que nos salga a la luz para entenderlo. Y como decía Job, hay cosas que hemos dicho, enseñado, aprendido, pero ¿realmente lo sabemos? Y hay un fragmento del Sermón del Monte que Jesús estuvo hablando a su gente, que la sabemos de memoria, lo decimos aún a veces cuando compartimos mesa con aquellos que son católicos, o en los velatorios también nos pasa, de acuerdo al público, que es el Padre Nuestro. Decimos, recitamos el Padre Nuestro y es tan complejo, pero al mismo tiempo el hecho de saberlo de memoria nos juega tan en contra porque no terminamos de entender lo que significa. Y yo quiero hablar brevemente de un fragmento de 3 palabras del Padre Nuestro. Y como siempre, no creo que llegue a ser todo Normalmente armo una reflexión y de acuerdo al tiempo la voy acortando. Pero la reflexión ya en realidad es más completa. Así que yo después dejo a disposición toda completa, llegaré hasta donde llegaré por el horario, pero después mire los versículos, termine de entenderla, de analizarla. Cuando Jesús dice en Mateo 6, versículo 10, dice, venga tu reino. Y después agrega otra frase que ya hemos hablado en otro momento, que es hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esa frase, venga tu reino, forma parte de cómo Jesús nos enseñó cómo deberíamos orar. Forma parte de una estructura que en realidad algunos lo interpretan como una estructura literal de lo que, para decirlo y repetirlo, siempre y cuando se entienda. Si una cosa es repetir. Yo aprendí en la primaria la oración a la bandera, nunca la entendí, pero la aprendí. Y a veces había vocabularios que no sabía, pero a mí me la enseñaron y yo sabía qué momento tenía que decirlo y lo decía. Y a veces nos pasa esto con el Padre Nuestro. Bueno, a veces hay cuestiones que el memorizarlo nos juega en contra, porque la lectura a primera vista nos lleva a ese sentido de buscar la comprensión, la revelación. Por eso está bueno que usted incorpore dentro de su rutina
espiritual, leer otras versiones. ¿Qué es leer los mismos en otras palabras? En definitiva, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a leer yo pasé de la Reina Valera a la NBI, de la NBI a la NTV. La NTV estoy utilizando una versión que se llama NBB, porque me pasa esto, me pasa el hecho de memorizar, y el hecho cuando uno memoriza, si uno no lo comprende, está repitiendo algo nomás. Y nos pasa que hemos dicho cuántas veces venga tu reino, Señor, y a veces decimos, ¿qué significa que venga el reino de Dios? Pero por eso esto forma parte de una estructura, que el que lo repite literalmente entendiéndolo, genial, pero también forma parte de una manera que Jesús habló acerca de cómo debe ser la oración. No estaba enseñándonos que el gobierno de Dios se haga presente aquí como gobierno terrenal, sino anticipando a un futuro reino celestial y milenial. ¿Sí? Ese es un poco el contexto. En ese sentido necesitamos entender un poco la historia bíblica para entender por qué el término reino, por qué les pegó tan fuerte a los judíos esta expresión. En este contexto, en el siglo I, el pueblo de Israel esperaba un reino político que liberara a Israel de los romanos. Sin embargo, Jesús reveló que el reino de Dios es una realidad espiritual, no es una realidad política. Es una realidad espiritual que se manifiesta en donde Él es reconocido como Rey. Y acá quiero que preste atención, porque es lo mismo que nos pasa cuando hablamos de reino de Dios. Reino de Dios y esto de reino de Dios. Yo se lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Da para que hablemos un montón. No va a ser la ocasión hoy. Pero le explico el reino de Dios, la expresión el reino de Dios, o cuando el Señor se denomina el reino de Dios, se lo explico con una frase. Préstele mucha atención. El argentino es argentino porque reside físicamente en un territorio con fronteras y así debe obedecer leyes y responder a un gobierno de turno. ¿Hasta acá vamos bien? Por eso somos argentinos, porque vivimos territorialmente en Argentina. Argentina tiene sus leyes, son muy diferentes quizás a leyes de otros países, más países en donde son mucho más, no son latinoamericanos y tienen costumbres mucho más diversas que las nuestras. Y tenemos un gobierno democrático que se elige cada 4 años, elegimos, unos eligen uno, otros eligen otro. ¿Cuál es el criterio? La democracia. El que más votos tiene es el que se elige. ¿Estamos todos de acuerdo? No estamos todos de acuerdo, pero es lo que eligió la mayoría. Así que esa es la manera en que tenemos nuestros gobernantes. El cristiano es cristiano porque se sujeta y acepta como sí la autoridad máxima del gobierno celestial o su reinado. Es muy diferente con la ciudadanía argentina. El cristiano es cristiano porque hace rey a Jesús. Nada más. Cuando hablamos del reino de Dios, y Jesús se autodenominaba el reino de Dios, Él decía, el reino se ha acercado. Estaba hablando en Él. ¿Y quién forma parte de ese reino? El que lo entrona a Él en ese reino. El gobierno de Dios o reino de Dios es en aquellos que lo entronan y lo ponen en el lugar de rey. Muy diferente.
porque es un gobierno totalmente teocrático, acá gobierna Dios, pero es el lugar que yo le doy a Dios como Dios. Por eso el reino de Dios es un reino que está formado por muchas personas, pero no es un lugar al cual vamos a ir. En algún momento se va a hacer un reinado político, sí. Cuando tengamos y participemos del milenio, será un reinado físico, político, donde el Señor reinará durante 1000 años. Será así, pero hoy en día es un gobierno espiritual en donde los que forman parte es porque deciden hacer a Jesús su gobernante, su Señor. Aquellos que confiesan: Jesús, yo soy del reino de Dios. Es un ciudadano por la fe. Es un ciudadano que se forma porque alguien lo eligió, porque alguien tomó una decisión. Yo, estando en el lugar donde vivo, como argentino, tengo que respetar, y algunos se toman tan a pecho ya hablamos algo la semana pasada, que igual lo voy a mencionar, pero a veces nos tomamos nosotros tan a pecho este concepto espiritual que entronamos a algún gobernante, a alguna figura política, nosotros entronamos como un acto. Eso se llama idolatría. Pero el reino de Dios entra hay un solo gobernante, y que el que habla manda. Formamos parte del reino de Dios aquellos que lo hacen a Él el Rey. Aquellos que dentro suyo dicen en su interior: el Señor es mi Rey. A partir de ese momento forma parte del reino de Dios. ¿Entiende? ¿Entiende la diferencia con un reinado o un gobierno terrenal? ¿Cómo es un gobierno espiritual, un reinado espiritual? Bueno, así funciona. Y todo esto es por la fe. Porque yo lo veo, no lo veo. Pero yo lo elegí, no lo tenés que elegir. Es decir, tenés que tomar la decisión de aceptarlo o no. Vos no vas a cambiar a Dios. Y Dios tiene esa característica que nosotros queremos mezclar un poco los conceptos de lo que vimos en nuestra experiencia como argentinos, que hay cosas que estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, hay cosas que podemos. Acá gobierna el Señor y te gusta, y si no, pasate al reino de las tinieblas, que tenés también una buena opción para que te gobierne otro. Acá esto funciona así. Pero los que forman parte del reino de Dios es porque entronan a Dios en sus vidas. ¿Me entendió? Bueno, así funciona el reino de Dios. ¿Sí? Por eso hablamos mucho del reino, pero tenemos que entender qué es estar en el reino. Da para hablar muchísimo. Vamos a dedicar el próximo año vamos a dedicar alguna reunión o 2 reuniones para hablar del reino, pero necesitamos entender lo básico para tratar de, por lo menos, de entender el venga tu reino. ¿Sí? Es el llamado a que el reino venga a mi vida. Así, el reino es justicia, paz, según el apóstol Pablo, en Romanos 14, 17, el reino es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Es pedir que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones, en nuestra familia, nuestra iglesia y nuestra sociedad. Y esto es tremendo. Si cada uno de los que formamos el reino de Dios nos regiríamos como... Vieron que está la biciudadanía. La biciudadanía Argentina es uno de los países que podés tener otras y no hay problema.
Vos podés ser español y argentino, hay otros que tenés que renunciar a una ciudadanía, no podés tener dos. Argentina te permite. Pero el reino de Dios es entender que nosotros, si somos el reino de Dios, debemos comportarnos y debemos lograr con nuestras decisiones, como dijimos, con nuestra manera de vivir, que el reino de Dios se instale acá. Por eso hablamos de la importancia de votar bien, de elegir bien. ¿Por qué? Porque son cosas que forman parte de Cristo. Si yo no puedo tener, más allá de que, por eso digo, no es cuestión, entiéndame, no quiero entrar en política, quiero hablar de un tema moral. Lo político no me interesa, no es mi campo, pero no podemos seguir a personas con corrupción. ¿Sí? No da a nuestra ciudadanía, no da a nuestros valores del reino de Dios. Si pertenezco al reino de Dios y voto corruptos o voto, como dijimos la vez pasada, nos metieron el aborto, algo totalmente anticristiano, y votamos eso. Pero ¿en calidad de qué votamos eso? No podemos decir que eso lo votamos en calidad de cristianos, en calidad de ser parte de este reino espiritual. Porque el Señor te está diciendo, el Señor como que nos mira como diciendo, está bien, hoy en día estamos en un mundo muy complicado, en donde, y uno me puede decir, ¿qué elegimos? Eso es problema de usted, hermano. Elige, ore, indague, busque el mal menor. ¿Sí? Pero cuanto más sabemos, y no seamos de los necios que tratan de desmentir todo para seguir con su línea. Olvídese, sea cristiano. Pertenezca al reino de Dios. Si todos instaláramos, y esto no significa que tenga que elegir un presidente cristiano, porque un presidente cristiano es un mono con navaja también. ¿Por qué? Porque el sistema está pervertido. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer un presidente cristiano con el culto? Es decir, la estadística y la experiencia ha mostrado que el que ha entrado en política ha terminado tan pervertido como entró con buenas intenciones, sí, pero el sistema es terrenal, es injusto, es corrupto, es aberrante, se tapan muertes, es decir, me permite una palabra fea, es un asco. Pero bueno, elijamos el mal menor. Y el que dentro de todo salgamos, siempre algo perdemos. Pero seamos inteligentes en entender que nosotros somos parte del reino de Dios. Si yo entrono a Dios, yo represento a Dios con mi voto. Si Jesús es mi rey, yo en mis decisiones laborales lo hago como un representante de Cristo. Si yo soy, por eso digo, hablé un poquito más acerca de nuestras dos ciudadanías porque tenemos estas dos ciudadanías, una terrenal y una, pero esto se transpone en cualquier área de mi vida. Tengo que tomar una decisión, en calidad de formar parte del reino de Dios. Porque formás parte del reino de Dios. Si no estás demostrando que no formas parte del reino de Dios. Entonces, justamente Jesús nos llama a que nuestra vida diaria y el Padre Nuestro forma parte de esa oración diaria.
Señor, venga tu reino a mi vida. Señor, venga tu reino a mí. Tu reino sea en mi vida, sea en mi familia, en mi sociedad, en mi país. Hay sociedades que han cambiado. Esto no me gusta usar mucho porque está muy vapuleado el término avivamiento, pero hay sociedades que han cambiado, ¿saben por qué? Porque las personas han entrado al reino de Dios. Simplemente por eso. En donde los que eran borrachos dejaron de ser borrachos porque ya formaron parte del reino de Dios y le dijeron que no al alcohol. Hay personas que delinquían y que en vez de delinquir, no lo voy a hacer porque yo formo parte del reino de Dios. El reino de Dios no es para delincuentes. Y hay avivamientos que han sucedido a lo largo del mundo que se han cerrado las cárceles porque no había delincuentes. Entonces, y no necesitamos ponernos a los gritos o a que la gente se caiga para que necesitamos realmente darle lugar al reino de Dios en nuestra vida. A vivir como ciudadanos del reino de Dios. Y le digo lo que dijo el apóstol Pablo, como extranjeros. Como extranjeros, sabiendo que acá estamos de paso. Estaba leyendo una estadística que la persona cuando muere no dura una generación que ya se olvidan de la persona. Todo lo que nosotros hacemos, decidimos y discutimos o hacemos o deshacemos, no dura ni una generación. Ya nos lloran un año y medio y la vida sigue funcionando igual. La casa donde estás viviendo, ¿cuánta gente ha vivido? Que ha fallecido, que tomó empezó a vivir otra familia, después crecieron, fallecieron, vivieron. Nos pasa en lo cotidiano. El puesto de trabajo que tenés, ¿cuántas personas han estado? La única manera de marcar diferencia es que formemos parte del reino de Dios. Así que yo quiero hablar de unos puntos nomás para entender qué significa venga tu reino. Venga tu reino se enfoca en quién gobierna. Enfoca en quién gobierna. Jesús nos enseña a orar comenzando con que el gobierno de Dios y no las necesidades humanas como algo principal. ¿Recuerda el Padre Nuestro? Las necesidades las mandó a lo último. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas. Lo mandó casi en la recta final. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Miren dónde ubicó en la enseñanza de la oración la necesidad de que formemos parte del reino de Dios y ocupemos el lugar del reino de Dios. Y después sí vienen las necesidades, porque Él, nuestro Padre Celestial, pero es más importante para el Señor que entendamos que Él sea el que reine en nuestras vidas. Esto no es casual. El orden de la oración revela las prioridades espirituales de Dios para con nosotros. Por eso, Marcos 1:15 dice, el reino de Dios ya ha llegado. ¿Sí? Hablando de Él. Jesús se presentaba, recuerda, y decía, el reino de Dios. Él era el reino de Dios. ¿Recuerda la perla? El reino de Dios es como una perla. ¿Se recuerda? ¿De quién estaba hablando? Del mismo. El que descubre a Jesús es como el que descubre esa perla que vende todas las
todas sus propiedades, todo lo que tiene para comprar esa perla. El reino de Dios es el Señor. Y vemos cómo esa perla la han comprado los apóstoles, que han dado su vida, han dejado sus oficios, han dejado su vida solamente por obedecer a Jesús. Cuando Jesús decía, el reino de Dios está cerca, está diciendo, acá estoy. No será un reinado principalmente, no va a ser un reinado político, porque no era el momento, pero va a haber un reinado político. 1000 años reinaremos con Él, en donde Él será la autoridad máxima. 1000 años. Yo tengo 44 años y viví un montón de cosas. Imagínense 1000 años. No viví ni el 10% de mi vida, de la vida del milenio. Ya el Señor va a reinar, políticamente hablando, ¿sí? El diablo será atado y el Señor reinará con los justos, con aquellos que le han sido fieles, con aquellos que forman parte del reino de Dios, reinarán aquí en la tierra. Jesús no habla solamente de un concepto escatológico, sino un gobierno presente en aquellos que responden. A algunos Jesús le dijo, sígueme. Y dejaron sus redes y lo seguían. ¿Qué hicieron? Entraron al reino de Dios. Lo pusieron a Jesús en primer lugar y estaban ahí esperando a ver qué decía el maestro. ¿Qué decía el maestro para hacer? Eran los que siguen la serie o los que han visto la serie Los Elegidos, dicen los estudiantes, los discípulos. Están ahí esperando a ver qué es lo que el maestro tiene que hacer y están a disposición. Entraron al reino de Dios porque entronaron a Jesús en sus vidas. Por eso entraron al reino de Dios. Con este llamado de nuestra parte reconocemos que no todo en nosotros está bajo ese dominio. Esto lo aclara el apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 25, dice, después llegará el fin, cuando Cristo entregará el reino de Dios al Padre, tras haber acabado por completo con todo poder, dominio y autoridad, porque Cristo tiene que reinar hasta derrotar a sus enemigos y ponerlos bajo sus pies. Pablo lo expresa con muchísima claridad. Hay mucho por gobernar hasta que llegara el momento que esté todo bajo su dominio. Todo bajo su dominio. Y eso está hablando de cuestiones macro, hablando de cuestiones más globales, y también estamos hablando de cuestiones individuales. Hay muchas cosas que todavía el Señor tiene que empezar a gobernar en nosotros, a manejar en nosotros, como todo rey, como todo gobernante, que Él sea el que tome el timón de nuestra vida. Y no es una decisión que nosotros a veces la entendemos como la confesión de fe. Señor, te hago el Señor de mi vida. ¿Cuántos han hecho esta oración en algún momento? Bueno, hermano, todos los días tendría que hacer esta oración. Señor, hoy te hago el Señor, y cualquier área que venga a tu reino, es decirle, Señor, cualquier área que tenga en mi vida que todavía no esté entronado, que te pueda poner en primer lugar. Toda área que todavía esté en mi vida ahí en la lucha, Señor, eso es decirle, venga a tu reino. Es llamar, invocar el reino y decirle, el reino venga. Pero como dijimos, el reino es una decisión personal. La decisión de hacerlo
la autoridad de tu vida. La autoridad en tu economía, la autoridad en tu vida sentimental, la autoridad en tu vida familiar, la autoridad en tantas, pero tantas cosas que hacen que forme parte de nuestro ser integral. Entonces cada mañana nosotros le decimos, venga tu reino, Señor, venga tu reino en nosotros. En otras palabras, Señor, reivindico que sos mi rey y reivindico que hay áreas de mi vida que todavía no gobernás vos. Señor, esas pequeñas áreas. Nuestro sistema político está completamente lejos de Dios, pero tiene que empezar por los ciudadanos, no va a empezar por ellos. Olvídese que va a venir alguien y que va a arreglar todas las cosas. ¿Sabe quién va a ser el que va a hacer eso? El anticristo. Va a arreglar todas las cosas para que crean en él y lo adoren. Los cambios espirituales para bien suceden de abajo hacia arriba. Cuando la ciudadanía se encuentra con Cristo y empieza a cambiar. El borracho deja de tomar, el adúltero deja de adulterar, el ladrón deja de robar, el mentiroso deja de mentir, el rebelde empieza a sujetarse y la sociedad empieza a ser transformada. Y una sociedad transformada empieza de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Porque hay que cambiar un sistema corrupto, arraigado, hay que cambiarlo. Pero todo si empieza desde abajo es imparable. Hay, como les dije, ciudades que todos pueblos se han convertido, han conocido a Jesús y han sido cambiados. Porque entronaron a Cristo y Cristo en ellos hizo estragos. ¿Queremos que haga esto el Señor? Empieza en vos. Venga tu reino. Venga tu reino. Decirle el Señor cada día, cada mañana. ¿Y sabes qué áreas todavía no ha entronado? Bueno, Señor, cada mañana, como en la Santa Cena que recordamos, cada mañana decirle, Señor, una nueva oportunidad para seguir luchando conmigo mismo, con cosas que te tengo que poner en primer lugar. Tengo que cambiar porque las leyes del reino de Dios, que son tus palabras, o lo que nos han enseñado los apóstoles, no está bueno esto. Me has enseñado que no es así. Esto no estás entronándolo vos. El reino avanza allí donde se le permite gobernar. No pedimos un cambio de circunstancias, sino un cambio de autoridad. Lo que gobierna en el cielo empiece a gobernar en nuestra vida interior. ¿Entiende lo que es venga tu reino? Decirle al Señor mi decisión de entronarlo en mi vida, en todo, en mi trabajo. Algunos son re buenos, pero todos tenemos algo que entronar y va a llegar un punto en donde todas las cosas serán sujetas bajo la autoridad de Cristo. Bueno, todo, hablando en ese momento de todas las cosas, pero en nosotros hay mucho todavía. No sé qué porcentaje de tu vida necesita estar entronada de falta que Cristo esté entronado, pero todos los días decirle, venga tu reino. El reino de Dios no convive con el desorden. Preste mucha atención a este detalle. Y quiero hacer referencia a palabras del apóstol Pablo, Mateo 12, versículo 43 y 45. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y ordenada.
Entonces el espíritu busca otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Yo quiero hacer esta relación que quizás no logramos, quizás a simple vista es difícil encontrar una relación, pero yo te la voy a mostrar de esta manera. Jesús revela que nuestro verdadero problema es la ausencia de un gobierno divino. Está hablando justamente por una vida ordenada externamente, pero si no está habitada por el reino de Dios, queda vulnerable. El enemigo no tolera el vacío. Donde Cristo no reina, el desorden regresa con más fuerza. La persona que entrona a Cristo, su casa está como ordenada. Hay una canción que dice, mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Y si yo te preguntara, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? Y yo era drogadicto, me gustaban todas las mujeres, era esto, el otro. Una vida desordenada. Hasta que entró Cristo, entronamos a Cristo y la casa se ordenó. La casa empezó a estar cada cosa en su lugar. Cristo no convive en el desorden. Cristo transforma el desorden ¿en qué? En orden. Cuando el reino de Dios viene a nosotros, todo vuelve a su orden. Hay limpieza, hay reglas. Todo está en su respectivo lugar. El reino del diablo, contrariamente, destroza todo lo que ve y destruye todo lo que toca. El diablo es especialista en eso. Si bien el relato de que Jesús habló acerca de los demonios, está hablando de una casa vacía, no quiero centrarme tanto en la casa vacía, sino en el orden. Que el Señor se caracteriza por cuando le damos lugar, ordena todo. Me gusta usar el ejemplo de la oveja llena de toda así hilos que no tienen ni inicio ni fin. Está todo desordenado, no sabés dónde está la punta. ¿Sí? Imagínense un ovillo de hilo. Todo, ¿qué hacemos? A veces lo tiramos porque decimos hasta lleno de nudos. El Señor nos presentamos así. Viene el reino de Dios porque lo entronamos y Él agarra nudo por nudo, sacándole, ordenándolo hasta que quedó el ovillo como recién comprado. Recién comprado, lindo en su formita. Donde está el Señor hay orden. Contrariamente, si no reina Dios, reina el diablo. Jesús dijo, en otra frase, dijo, el que no está conmigo está en mi contra. Y ahí sí es el príncipe de este mundo donde vivimos, nos tocó vivir aquí, donde reina el diablo. Es un principado, un príncipe, el diablo hace de las suyas. Si no estamos con Cristo, estamos con el diablo. Entonces, todo lo que ordenes, el diablo, no sé cuántos tienen gatos, pero vieron que ustedes le dejan a un gato algo acá y el gato hace tuc y lo tira. Como que les gusta ese desafío y uno deja todo así y viene ¡pup! Y te tira. No importa cuánto el Señor te haya ordenado, solo hace falta que vuelva el diablo con alguna para que te destruya todo. Todo lo que el Señor con amor, con paciencia, con perseverancia, con misericordia ordenó, el diablo en 2 minutos lo desordena, lo destruye. El diablo destruye todo lo que toca. Por eso, este relato curiosamente habla de una casa limpia y ordenada, pero deshabitada. Bueno, por eso el apóstol Pablo dice que Cristo viva en ustedes. Y también dice en Efesios 3:17
que Cristo habite en sus corazones por la fe, por la fe. Donde Cristo habita hay orden. Si en tu vida no hay orden, es porque no está reinando Cristo. Y con esto hablamos orden. Y muchas veces nuestro desorden familiar no es por culpa de tu familia, es culpa tuya, culpa mía. Que le he dado lugar al diablo y el diablo empieza a desordenar, como el gato, empieza a tirar, vos tratás de mantener el orden y viene el otro te lo tira. Vos tratás de dejar esto en su lugar, viene el otro, te lo sopla y te lo rompe. Donde reina Cristo hay orden. Todo desorden que vos veas no es culpa de Dios. Es culpa del diablo que le damos lugar, porque a veces decimos, ¿qué me puede pasar? Total, es como que vos le digas ¿qué me puede pasar que vengan 7 espíritus inmundos y tomen un café en mi casa? Te rompen todo. Entonces no le des lugar al diablo. Le das lugar al diablo y el diablo ¿qué hace? Hace lo que sabe hacer, destruir. Destruye lo que toca. Así ha destruido nuestras familias, nuestras relaciones como esposos. Ha destruido nuestra educación, ha destruido nuestra policía, ha destruido cuántas cosas. Ha destruido relaciones de padres a hijos. Pero cerrémosle la puerta al diablo. Y termino aquí. El siguiente punto era muy interesante, pero no vamos a llegar, lo quiero dejar aquí. Lo dejo para el que lo quiera leer en el bosquejo. Como conclusión, invito a los chicos que pasen. Orar venga a tu reino es reconocer que Dios desea gobernar nuestra vida. No se trata solo de esperar un reino futuro, sino de permitir hoy su autoridad en lo que pensamos, decidimos y vivimos. Donde Cristo reina, hay orden, hay coherencia y hay dirección. Por eso esta oración no es una frase aprendida, sino es una entrega diaria. Todos los días que te levantes y digas gracias Señor por este día, ¿sí? Abras tus ojos, dile Señor, hoy venga tu reino y forme parte tu reino de mi vida. Y Señor, aquellas áreas que el diablo ha estado, y si el diablo ha tomado parte en tu familia, parte en la educación de tus hijos, es momento de que realmente tengas que volver a un punto en donde tengas que ordenarlo. Ordenar es poner límites, ordenar es decir que no, saber decir que no a algo, ordenar es formalizar algo, porque el diablo destruye lo que toca. El diablo es vivo. El diablo no te perdona una. Todo lo que él te llevó y te acercaste y lloraste y te reconciliaste y aprendiste y el encuentro que subiste todo el Señor lo perdés en cuestión de darle lugar al diablo. Por eso, es mi invitación, decirle al Señor, venga a tu reino. Y que hagas una evaluación interna en la cual vos veas, llegues a esa conclusión en tu interior y decir, Señor, la verdad necesito que reines en muchos aspectos de mi vida. Reines en mis palabras, reines en mis horarios. Quizás tengo horarios, una vida completamente desordenada con mis horarios. Señor, reine en nuestra vida. Venga a tu reino, Señor.
en mi decisión. Señor, te pongo como el rey de mis hijos, de mi familia. Señor, te entrono en mi casa, en mi relación. Señor, me voy a comportar como un hijo tuyo. No voy a permitir que el pecado tome lugar. Porque todo lo que el Señor ordenó, por el pecado que le damos, las libertades que nos atribuimos, el diablo te patea toda la casa ordenada. ¿Y sabe qué? No estamos para perder tiempo. Porque crecemos, parte de ese crecimiento también envejecemos. ¿Sí? Yo ya no tengo el vigor de mis 20 años. No significa que no tenga energía, pero no tengo la energía que tenía cuando tenía 20 años. Y digo, ¿por qué perder tiempo? Entonces, esa es la urgencia de volvernos al Señor hoy y no mañana. Volvernos al Señor en una decisión de decir, Señor, quiero vivir con vos, quiero vivir la plenitud en los mejores años de mi vida. No quiero venir como un descarte, hecho bolsa, con la salud a la miseria, y mirar atrás y decir, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no me acerqué al Señor antes? Entonces, que realmente podamos, cerrando tus ojos, hacer una evaluación interna y decir, Señor, venga tu reino a mi vida. Espíritu Santo, muéstranos qué áreas en nuestra vida todavía tu reino no está funcionando. Hay ídolos,